14 de Adar en el calendario hebreo, y todos los judíos del mundo celebran Purim. Niños disfrazados esperan sus dulces, y la Megilá de Esther se escucha en todas las sinagogas. La historia nos remonta a aquellos años del Imperio Persa, en el que un ministro llamado Amán tuvo la seria intención de exterminar al pueblo judío. Una serie de acontecimientos salvaron a dicho pueblo. Pero si esto ya se llevó a cabo hace más de 2000 años, ¿por qué los judíos lo siguen conmemorando? En entrevista para Enlace Judío, el rabino Abraham Tobal responde. ¿Por qué los judíos festejamos Purim después de tanto tiempo? Es una pregunta muy importante, muy interesante, pero esta misma pregunta aplica no solamente a esta festividad de Purim, sino a todas nuestras festividades que datan de, por decir, Pesaj, que es la salida de Egipto, tiene más de 3.300 años que sucedió, y lo seguimos festejando. Y así todas nuestras conmemoraciones, la entrega de la Torá en el monte de Sinai, etc., recordamos cosas que sucedieron hace muchísimos años. Entonces voy a responder primero la pregunta en general de todas las festividades y después pasamos en particular a la fiesta de Purim y también entender un poquito qué festejamos en esta fiesta tan hermosa de Purim. ¿Por qué festejamos algo que pasó hace tantos años? Porque realmente estamos conectados a nuestras raíces. Nosotros como pueblo judío, si hoy, después de 3.400 años de existencia, seguimos las tradiciones y seguimos los principios que nos marca nuestra religión, es justamente porque nos inspiramos en nuestra historia, recordamos de dónde surgimos, recordamos cómo Dios nos sacó de Egipto, hicimos ese compromiso de una forma de vida que es acorde a las leyes que están en la Biblia, y porque lo recordamos constantemente, por eso seguimos llevándolo a cabo y seguimos esos principios. Si nos desconectaríamos de eso, ya estaríamos totalmente alejados y perdidos, desconectados más bien de nuestras raíces, y no seríamos el pueblo que somos. Es muy importante entender que cuando recordamos una festividad, estamos recibiendo un mensaje actual, no solamente un suceso del pasado, sino algo que nos enseña hoy. Un ejemplo, Pesaj, que es la salida de Egipto, Dios demostró al pueblo completo su existencia, alterando todas las reglas de la naturaleza, e indicó que transmitir ese legado a las siguientes generaciones, ese testimonio. Hoy recibimos de nuestros padres de nuestros padres, y así sucesivamente hasta que el momento que sucedió, llegando hasta ese momento. Entonces es como si hoy nos transportamos al pasado y seríamos testigos de esos sucesos. Pero el mensaje es para hoy creer en Dios y saber que Dios demostró su existencia. Lo mismo, la entrega de la Torá en el monte de Sinai, que lo mismo, oyeron a Dios todo el pueblo y lo transmitieron generación tras generación, y hoy es vigente porque hoy volvemos a recibir la Torá. Eso es en general. Pero en particular, Purim, quiero hacer énfasis, yo creo que todavía es más significativo que lo sigamos festejando. Justamente relacionado con lo que acabo de decir, que en ese entonces, como la salida de Egipto, Dios demostró su existencia. Todo el mundo vio cómo se abrió el mar, cómo mandó las 10 plagas, cómo se cambió todas las reglas de la naturaleza, o cuando se reveló, cuando le dio los 10 mandamientos, todos oyeron a Dios, lo percibieron. Pero eso pasó en ese entonces, donde había esa revelación divina y podían constatar de forma absoluta la existencia de Dios. Pero pasaron las generaciones y hoy ya no hay esas revelaciones tan evidentes. ¿Cómo podemos seguir creyendo y estar conscientes que Dios nos supervisa? Justamente a través de recordar la historia de Purim. Porque la historia de Purim es muy particular. Realmente no se menciona, no se hablan de milagros.
La historia de Purim, si vemos del principio hasta el final, vamos a ir viendo los eslabones, cómo sucedieron, cómo se fue armando la salvación. Había un decreto de exterminio total de todo el pueblo. Amán, que era un ministro malvado con odio, quería exterminar hombres, mujeres y niños, y pasaron una serie de sucesos naturales aparentemente que llevaron a la salvación del pueblo. Si esos sucesos los vemos por separado, diríamos no tiene nada en particular. Habla una historia que un rey, Ahasverosh, hizo un banquete magno, invitando a todo el pueblo, primero 6 meses, después 7 días invitando al pueblo. Manda a llamar a la reina Vashti, que era muy hermosa, para presumirla. Ella se niega, la manda a matar. Después hace como un concurso de belleza, escoge otra reina que fue Esther. Digo, son sucesos aparentemente no relacionados, pero de cada detalle, que algunos de ellos sucedieron de forma ilógica, como que justo Mordejai, que era un ministro, oye un complot para asesinar al rey, lo descubre y le avisa al rey. El rey lo apunta en su diario y no hace nada. Y después de mucho tiempo, cuando justo Amán venía a pedirle que mate a Mordejai, ahí es cuando el rey ve sus recuerdos y ve que Mordejai le salvó la vida. Y se va cambiando, volteando, de que iba a matar a Mordejai, y al final termina matando a Amán. Y una serie, todo el que conoce la historia y la lee con detalles y ve la relación, se va a dar cuenta que eso es comparado a un, teatro de títeres, que nosotros vemos los muñecos moviéndose o hablando incluso, pero obviamente que hay alguien detrás que los está moviendo. Si vemos así superficialmente, un niño que es por primera vez que los ve, pues diría, wow, esos muñecos caminan, hablan, pero todos sabemos perfectamente que hay un director que lo programó y hay gente detrás que está moviendo todos esos muñecos, principalmente el teatro de marionetas me refiero. ¿Okay? De la misma manera, ahí se nos demuestra con la historia de Purim como un teatro de marionetas. Vemos los actores y aparentemente son sucesos naturales, pero Dios del cielo estaba moviendo a esas marionetas, que en este caso fueron personas, y todo llevó a que al final llegue la salvación del pueblo y un milagro oculto, pero después se ve la casualidad de los sucesos que lleva a que realmente fue un milagro. No quiero extenderme y demostrar cada detalle para que veamos claramente que no pudieron ser tantas coincidencias. Pero si vemos cada detalle nos vamos a dar cuenta cómo Dios estaba moviendo los hilos desde el cielo. Justamente ese mensaje es el más actual. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos esos milagros evidentes, esa revelación, que oigamos a Dios en los 10 mandamientos o cosas similares. Pero si uno se pone a observar, hay veces la relación de los sucesos, muchas veces vemos que cosas que no entendíamos al principio y volteamos para atrás y vemos hace años pasó esto y eso llevó a esta situación que llegó una ayuda o una salvación. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que recordar esta historia de Purim para ver que la mano de Dios existe, aunque sea oculta, pero ahí está, que sigue Dios está tras bambalinas y sigue moviendo las marionetas para que al final llegue lo que está destinado y lo que Dios quiere que tenga que llegar. Entonces, aunque esto sucedió hace más de 2000 años, sin embargo sigue siendo vigente. ¿Y cómo lo hacemos vigente? Festejando año tras año, leyendo la historia de Purim detallada, observando cómo Dios está oculto pero hoy está presente, y esa es la manera de hoy en día tener ese mensaje latente y entender
que aunque no vemos la mano de Dios, Dios está. Esa es una de las razones por la que acostumbramos en esta festividad tan hermosa, que hacemos una fiesta, nos alegramos, bebemos, comemos, pero acostumbramos a disfrazarnos también, porque el disfraz tiene ese mensaje. Uno ve una máscara y no reconoce quién está detrás, pero se quita la máscara y ve a quién está detrás. Dios en estos tiempos tiene una máscara. Nosotros vemos, esa máscara son los sucesos naturales que observamos, pero cuando quitamos esa máscara y vemos más a fondo, vamos a ver que detrás de esa máscara está Dios, como sucedió en esa maravillosa historia de Purim. Les deseo a todos que tengan un Purim Sameach, un Purim muy alegre, y vamos a inspirarnos de alegría en este día tan especial, que recordamos que estamos conscientes que no estamos solos, porque a veces el deprimirnos o entristecernos o amargarnos por cualquier situación nos lo provoca los miedos, y no estar conscientes que alguien nos lleva de las manos, que alguien en el cielo está con nosotros. Si hacemos esa conciencia, vamos a mantenernos siempre con el espíritu elevado y con mucha alegría. Purim Sameach a todos.